Otra forma sería crear un comando igual que antes, con una instrucción select y una conexión, y instanciar un data-adapter, pero esta vez, en vez de no pasarle nada, pasarle el comando. Él hará que este comando se asigne directamente a la propiedad select command. Es decir, conseguiríamos el mismo efecto con este código que con este de aquí. Y otra opción mucho más sencilla es levantar instancia de un data-adapter y en el momento de levantar instancia aportarle los parámetros que aportaríamos para crear el comando select. Es decir, una instrucción de tipo select, evidentemente, y una conexión. Con esta sintaxis, así de sencillo, tendríamos un data-adapter cuyo propiedad select command sería un comando, cuya instrucción sería la select que hemos puesto aquí y su conexión la que hemos especificado aquí. Una vez tenemos el data-adapter creado, ya podemos empezar a utilizarlo. El siguiente paso es aprender a cargar datos en un dataset utilizando el data-adapter. Es muy sencillo, fijaros. Primero necesitamos un dataset declarado e instanciado. En la variable ds tengo una nueva instancia de un dataset. Lo siguiente que haré es llamar a su método fill. Le pasaré la variable que apunta al dataset en el cual quiero rellenar la información y el nombre que quiero que se le dé a esa tabla. Y si ya existe la tabla, el nombre de la tabla dentro de la cual quiero incluir la información que me devuelva la select del data-adapter. Es decir, que en el método fill le tenemos que decir, primero que nada, el dataset y luego el nombre de la tabla dentro de este dataset. Si es la primera vez, como es en este caso porque se acaba de instanciar el dataset, este nombre ya decidirá el nombre que tendrá esta tabla. Si ya existiera esta tabla porque el dataset ya tiene estructura, en este caso lo que aquí escogeríamos es el nombre de qué tabla en la cual se tiene que insertar la información. Antes de probarlo, hay un detalle importante que tenéis que tener presente. Esto es un escenario desconectado. Aquí, cuando llamemos al método fill, lo que ocurrirá es que este data-adapter irá a buscar su propiedad select command, allí tendrá un comando y lo ejecutará en virtud de la conexión que diga este comando. Por lo tanto, sería lógico pensar que antes de ejecutar el método fill deberíamos abrir la conexión. Bien, pero no es así, porque al tratarse de un escenario desconectado, entiende que es una conexión puntual. El propio data-adapter abrirá la conexión, descargará los datos y cerrará la conexión. Por eso, cuando utilizamos el método fill de un data-adapter, no es necesario que nosotros abramos y cerramos la conexión. Venga, vamos a probarlo todo y lo veremos mucho más claro. Fijaros, tengo aquí un formulario preparado para ver cómo se crea un data-adapter programáticamente. Mirad, vamos a ver el código y veréis. Ya veis que el formulario tiene un data grid y un botón. Lo primero que hemos hecho es declarar una variable de tipo dataset llamada ds y al levantar instancia del formulario en el load lo que hacemos es levantar instancia de este dataset. Es decir, cuando se levanta el formulario, el dataset ya está instanciado. Este es el código que se ejecutará como respuesta al clic en el botón. Lo primero que hago es definir una conexión. Esta conexión, si veis, se conecta dentro de la carpeta factoría de proyectos, carpeta recursos, a la base de datos Neptuno MDB que hemos utilizado en otros ejemplos. Fijaros, aquí lo he hecho de dos formas distintas. Una es creando un comando cuya instrucción es select asterisk from clientes y su conexión es con, y luego levantando instancia de un data-adapter al cual en el constructor le paso este comando. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma hubiera sido declarar un data-adapter y en la propia construcción del data-adapter pasarle la instrucción y la conexión. Es decir, lo mismo que le hemos pasado cuando hemos creado el comando. En los dos casos habrá sido lo mismo, porque lo que hará es crear en su propiedad select command un comando cuya instrucción sea esta. Fijaros que, a modo de ejemplo, todo data-adapter tiene esta propiedad que os he dicho, la propiedad select command, y esta como comando que es, tiene su propiedad command text, command type, connection, etcétera, etcétera. Bien, una vez tengo el data-adapter instanciado, lo que hago es llamar al método fill. Fijaros en un detalle. En este punto no levanto la conexión, no inicio la conexión. ¿Por qué? Porque el método fill del data-adapter ya abre y cierra conexión. Por lo tanto, en este código, este finally, que se dedicaba a cerrar si no estaba cerrado, no nos es necesario. Es decir, llamando al método fill, se abrirá conexión, se ejecutará lo que ahora explicaremos y se cerrará la conexión.
¿Qué es lo que se ejecutará? Se ejecutará este comando, el que hay en el select command. ¿Por qué? Porque estamos llamando al método fill. Y el método fill utiliza el select command para ejecutarlo contra la base de datos. Esta instrucción nos tiene que devolver una serie de registros. Bien, estos registros se ubicarán dentro de nuestro dataset, que habíamos levantado instancia en el load, en una tabla denominada tabla de clientes. Luego lo que haremos es al datagrid que había aquí en el formulario, es este de aquí, que le he llamado DG clientes. A este datagrid le diré que me muestre la información que tiene en el dataset, pero en la tabla clientes. Si hay algún error, lo captaremos y mostraremos el mensaje. Vamos a probarlo. Fijaros, ejecuto. Vale, aquí tenemos el formulario y cuando hago clic en cargar datos de clientes, se va a la base de datos, ejecuta la consulta y me devuelve la información que luego yo termino mostrando en este datagrid. Esta sería la lista de clientes que hay en esta base de datos de Neptuno. Pero fijaros qué código tan sencillo. Declarar una conexión, declarar un data adapter con su instrucción y utilizando esta conexión, y utilizar el método fill para poner la información que devuelva esta consulta en la tabla clientes de este dataset. Luego lo hemos mostrado a través del datagrid. Pero de esta forma veis que es muy sencillo descargar datos. Aparte, hay una cosa que es muy interesante, que este dataset es nuevo. Fijaros que en ningún momento se le ha creado estructura, es decir, la tabla clientes no ha sido creada por nosotros de ninguna de las formas. Pero el propio data adapter, cuando le hemos dicho que rellene este dataset, ya ha visto que no existe la tabla clientes, ha creado una estructura hábil para esta tabla. Es decir, ahora, como podéis comprobar en el datagrid resultante, tenemos una tabla con una estructura claramente definida, donde hay un ID de cliente, nombre de compañía, nombre de contacto, es decir, toda una serie de campos. Bien, esta estructura se ha generado en el propio paso de ejecutar el método fill, y se ha generado en base a qué tipo de resultados me ha devuelto la consulta. Por lo tanto, todos los campos de la tabla clientes han terminado siendo todos los campos definidos para esta tabla clientes dentro del dataset local. Mirad, otra utilidad que es muy funcional cuando trabajamos con datasets en local es la posibilidad de almacenar esa información en el disco. Es decir, yo tengo un dataset con todo un conjunto de datos, por ejemplo, los he ido captando del formulario que el usuario ha estado trabajando, y en vez de enviarlos hacia una base de datos, como aprenderemos en próximos módulos, lo que quiero es que esto se almacene en el archivo de disco, y se almacene en el archivo de disco del equipo local, es decir, donde se esté ejecutando la aplicación. Y además con el objetivo de que si luego necesito volver a tener este dataset con esa misma información, pueda recuperarla de ese archivo de disco. De esta forma se consigue la posibilidad de que el usuario, antes de cerrar su aplicación, guarde la información en el disco y cuando reinicie la aplicación pueda recuperar los mismos datos que tenía sin necesidad de haberlos enviado a una base de datos. Para eso hay dos métodos dentro del dataset, que son el método BrightXML y el ReadXML. Este primer método, el BrightXML, es un método, como veis, del dataset, de la clase dataset. Por lo tanto, lo que se guarda es un dataset entero, no tablas individuales. Y lo que tenemos que hacer es especificarle cuál es el nombre y la ruta del archivo en local que queremos guardar. Cuando hagamos esto, se creará un archivo en formato XML. Este archivo irá captando información de todas las tablas y se almacenará en el disco local. El paso contrario sería cargar esta información. Es decir, tenemos un dataset que está vacío y tenemos un archivo XML que contiene información que en su momento hubo en este dataset y se guardó hacia el disco. Para esto utilizaremos el método ReadXML. Lo mismo, hay que pasarle el nombre y la ubicación del archivo donde está la información. Pensad que cuando hacéis un BrightXML no hace falta que exista el archivo, si no existe lo creará, pero cuando hacéis un ReadXML es obligatorio que este archivo exista porque lo va a abrir para leerlo. Bien, ¿y qué hará? Cogerá este archivo y su información la ubicará dentro de las tablas del dataset. De esta forma habremos recuperado la información que en su momento guardamos en local. Como os decía, esto abre muchas posibilidades porque podéis crear una aplicación donde el usuario se baje información de una base de datos, pero luego, por ejemplo, si trabaja con un portátil, puede guardarse esa información en local y salir a visitar sus clientes y sin necesidad de estar conectado al servidor de su empresa,
podrá acceder a esta información porque la tiene en el disco local. Bastará que le habilitemos una aplicación que le permita seleccionar la opción de guardar la información en el disco local o también de capturar esa información desde el disco local. Vamos a verlo con un ejemplo.